En este video vamos a hablar del Nairu. Entonces, ¿qué es el Nairu? Es una sigla que viene del inglés. Una... Y acá está, ¿no? Entonces, si quieren, N-A-I-R-U. En inglés, unemployment significa desempleo. Entonces, rate of unemployment sería tasa de desempleo. Y saben que en inglés los sustantivos se pueden usar como adjetivos. Entonces el Nairu sería una tasa de desempleo que corresponde a una situación particular, una situación de inflación no aceleradora. ¿Okay? Es decir, que es el desempleo que uno obtiene si no cambia la inflación. ¿Okay? Entonces, para hablar del Nairu, voy a volver a la curva de Phillips. Teníamos, esto es la formulación general. Y habíamos visto en el video anterior que cuando le ponemos anticipaciones de este estilo, donde la inflación anticipada es igual a la inflación observada el periodo anterior, obtenemos que el cambio en la inflación va a depender del desempleo. ¿Okay? Entonces, dado esta formulación, uno puede intentar calcular este Nairu. El Nairu correspondería a la siguiente expresión. Es decir, que en la ecuación de arriba, acá pongo un cambio en inflación de 0. Y lo que estoy llamando U estrella acá es este famoso Nairu. ¿Okay? Si tuviese que calcular el Nairu, tendría que reemplazar acá a la izquierda un cambio en inflación de 0. Y entonces obtendría el siguiente resultado. El Nairu sería igual a la suma de mu más z partido por alfa. ¿Bien? La curva de Phillips después la puedo expresar como función del Nairu. Entonces acá tengo la curva de Phillips con anticipaciones. El cambio de la inflación, veo que delta aparece con un subíndice t, tendría que ser la inflación que obtiene su índice. Entonces, reemplazando, por ejemplo, alfa más mu por... ahora lo tengo en... Alfa más mu por alfa Nairu, efectivamente volviendo a esta ecuación, mu más z es alfa u estrella. Entonces, si reemplazo mu más z por alfa u estrella, como acá, puedo obtener una formulación de la curva de Phillips que va a estar expresada como función del Nairu. ¿Sí? ¿Y qué vemos entonces? Vemos que si el desempleo, por ejemplo, entonces la diferencia del desempleo con respecto al Nairu es la que nos va a decir si la inflación se va a ir para arriba o para abajo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo tenemos más desempleo que el Nairu, esto debería hacer que vaya a caer la inflación de un periodo para otro. Pero si tengo menos desempleo que el Nairu, la inflación debería ir acelerándose. ¿Okay? Y cuando estoy en el Nairu, la inflación no cambia. Por eso se habla de una tasa de desempleo que corresponde a una situación de inflación no aceleradora en el sentido de que no cambia la inflación. Entonces, hagámoslo con un ejemplo numérico. He considerado todos sus parámetros igual a 1. Entonces, mu igual a 1, z igual a 1, alfa igual a 1. Es decir que entonces esto es 1. El Nairu, que es 1 más 1 partido por 1, nos va a dar 2. ¿Okay? Es lo que escribo acá. Entonces vamos a tener un Nairu de 2. Y la curva de Phillips la podemos expresar de esta manera. ¿Okay? Entonces el cambio en la inflación va a ser 2 menos la tasa de desempleo. ¿Okay? Como 2 es el Nairu, si tengo más desempleo que 2, se va a acelerar la inflación. Si tengo menos desempleo que 2, no, pero si tengo más desempleo que 2, debería caer la inflación, y si tengo menos desempleo que 2, se debería acelerar la inflación. Efectivamente tengo el siguiente ejemplo. Partimos del periodo 1 en que supongamos que estábamos en el Nairu, el desempleo estaba en 2% y teníamos una inflación del 1%, como acá. ¿Okay? Y las políticas del Estado consiguen, de un periodo para el otro, hacer pasar el desempleo de 2 al 1%. Entonces cae el desempleo. ¿Okay? Buena noticia para el mercado laboral. ¿Qué implicancias tiene esto para la inflación? Pues dado que el nuevo 1% se ubica debajo del 2, que era el Nairu, va a subir la inflación. ¿Cuánto va a subir? Uno puede calcularlo a partir de la ecuación de arriba.
¿qué teníamos? Teníamos 2 menos 1, vamos a tener una diferencia del 1. Es decir, que la inflación va a subir en un punto. Efectivamente, como estábamos en el 1%, al agregarle un punto, vamos a pasar al 2%. ¿Puede el Estado intentar mantener el desempleo en su nivel bajo? Es decir, seguir manteniéndolo en el 1%. El costo que va a tener que pagar es una inflación que va a subir. Efectivamente, si uno lo mantiene un punto por debajo del Nairu, la inflación va a subir un punto más. Va a pasar del 2% al 3%. Entonces podremos seguir así más adelante. Suponer que de repente, incluso el periodo 4, queremos mantener el desempleo en el 1%, pues en tal caso la inflación va a intentar acelerar. Y no va a acelerar. Entonces va a pasar del 3 al 4%. Entonces, para tener que la inflación no acelere, lo que tiene que tener el Estado es volver al nivel del Nairu. Entonces, supongamos que hace esto en el periodo 5, volvemos al 2%. En tal caso, no va a acelerar la inflación. Pero esto no significa que vaya a caer, significa simplemente que va a seguir en el 4%. Si quiere volver a niveles de inflación más bajos, el precio que tiene que pagar es subir al desempleo. Entonces, efectivamente, si sube, por ejemplo, al 4%, 2 puntos por encima del Nairu, ahí conseguiría que en el periodo 6 caería la inflación en el 2%. Entonces, una inflación más baja no es el 1% que teníamos al principio, pero el costo para esto es un desempleo mucho más alto. Bueno, entonces esto es el Nairu. Entonces el Nairu va a ser este punto de referencia que nos sirve para saber si la inflación va a ir hacia arriba o hacia abajo.